Hola, buen día para todos. En el libro de Contabilidad Financiera para Contaduría y Administración vamos a explicar los conceptos generales de la contabilidad de los capítulos 3 y 4 del libro. Primero que todo, las cuentas son básicamente un sistema de registro organizador en un medio contable. Estas cuentas normalmente son usadas para registrar y resumir los movimientos financieros. Pueden ser los aumentos o las disminuciones de los activos, los pasivos, patrimonios, ingresos o gastos. Estas cuentas pueden existir dos clases de cuentas. Las primeras son las reales, en donde están incluidos los activos, pasivos y patrimonios. Estas cuentas son las que representan los valores tangibles. Estos valores se pueden usar para la elaboración de los estados financieros de la empresa. También existen las cuentas transitorias. En estas cuentas están los ingresos, los gastos y los costos. Estas cuentas también se denominan cuentas de resultados porque se pueden conocer las utilidades de la empresa. Y estas cuentas se llaman transitorias porque al final de cada periodo contable se hace un cierre de estas cuentas. Hay una forma específica de registrar las cuentas y normalmente es con el nombre completo de la cuenta y siempre tiene que haber un débito o un crédito. Básicamente, cualquier transacción se debe registrar 2 veces. Al final, después del débito y crédito, tiene que haber un saldo, que es la diferencia entre el movimiento débito y el movimiento crédito de la cuenta. Ahora vamos a seguir con los libros contables, los libros de contabilidad. Estos libros sirven para registrar los movimientos financieros de una empresa. Es por eso que son muy importantes. La empresa puede registrar esos movimientos de forma ya sea manual o electrónica. Los libros más importantes son el libro mayor, que este es el libro más importante. Allí en este libro se registran todas las cuentas individuales o colectivas de los bienes materiales, los derechos y los créditos que conforman el activo, el pasivo, los gastos y los ingresos. También existe el libro diario. En este libro se registran los hechos y operaciones en orden cronológico. Cada transacción se debe registrar en este libro. Este libro es como que lleva el control de todo. En este libro, en cada registro que se hace, se debe anotar los nombres de las cuentas que se debitan y acreditan, el valor de cada débito y crédito y una explicación breve de lo que fue el movimiento. Lo que nos explica este libro es el movimiento contable de la empresa, por eso es que el libro diario es tan importante. Ahora vamos a seguir un poco con la normatividad internacional. La primera es la selección y aplicación de las políticas contables. Esta se da cuando hay una norma para una transacción. La dirección contable de cada empresa decidirá esta política o decidirá el juicio en el desarrollo de esta política en la contabilidad de la empresa. La segunda es la uniformidad de las políticas contables. Esto quiere decir que la empresa deberá elegir las políticas contables similares para transacciones similares. Es decir, las transacciones que sean parecidas tienen que usar las mismas políticas contables. Los cambios en las políticas contables, esto solamente podrá pasar si una norma lo requiere. Esto sirve para que los estados financieros den información más exacta sobre el rendimiento financiero de la empresa. Después sigue la aplicación de los cambios en las políticas contables. Solo podrá cambiar por la aplicación inicial de una norma que no incluya una disposición transitoria, como ya vimos los transitorios. Y la aplicación retroactiva, cuando esta se da cuando hay una nueva política contable y se aplica como si ya hubiera existido desde hace mucho tiempo.
Esta política puede afectar los resultados de periodos anteriores o periodos futuros. Ahora seguimos con otros conceptos básicos de la contabilidad y son los ingresos. Los ingresos es lo que recibe una empresa a cambio del bien o servicio que ofrece. Normalmente las empresas cobran lo que ellos dan con derechos de cobro en las fechas futuras. No siempre tiene que ser inmediato, pero también puede ser por medio de dinero, que les den dinero inmediato. Los ingresos, cuando ingresa algo a la empresa, cuando hay nuevos ingresos en la empresa, el patrimonio de la empresa aumenta. Esto no quiere decir que estos ingresos puedan ser inversiones o aportes de los socios. Los aportes de los socios no representan ingreso para la empresa, sino que representan aumento de patrimonio. Estos aportes se hacen con el fin de aumentar los recursos con los que cuenta la empresa. Son diferentes los aportes a los ingresos. Y los gastos es cuando se contrata un bien o servicio para cumplir con lo que la empresa vende. Es decir, si yo vendo algún producto, necesito incurrir en gastos para poder conseguir este producto y poderlo vender. Cada desembolso que la empresa haga para poder satisfacer las necesidades que ofrece, entonces eso se considera como un gasto. Esos gastos nos van a ayudar en el futuro a generar los ingresos. El proceso de ajuste de ingresos y gastos se hace para dar unos estados financieros más exactos y verificar todas las transacciones hechas. Normalmente, al final de cada periodo contable se debe hacer el proceso de ajustes de ingresos y gastos para verificar todos los movimientos financieros. También en este proceso de ajuste se puede registrar los movimientos que no se han registrado hasta el momento. En este caso existen diferentes clases de ajustes, como los ajustes acumulados, los diferidos, los ajustes por depreciación, los ajustes por agotamiento, los ajustes por amortización, por diferencia en cambio, para provisiones, por valorizaciones, para corregir errores o agregar cosas que no se han agregado. Los gastos acumulados que ya fueron tomados pero aún no se han pagado por un acuerdo de pago futuro. Los ingresos acumulados son los ingresos que ya han sido devengados, pero a la fecha del cierre no se han recibido el pago. Los gastos diferidos son todos los gastos que se pagan anticipadamente. Esto tiene que entrar en el ajuste de ingresos y gastos. Y los ingresos diferidos son todos los ingresos que se reciben anticipadamente. Bueno, dentro de estos procesos de ajustes también tenemos el proceso de registro de los ingresos y gastos. En este proceso de ajuste se necesita abrir una cuenta en el libro mayor por cada concepto de ingreso o gasto y se deben registrar todos los movimientos. Siempre se debe asegurar que todos los movimientos están registrados para poder asegurar que los estados financieros sean muy exactos, así poder tomar decisiones al final de cada periodo contable. Los cierres de los ingresos y los gastos, después de hacer estos registros, se procede a hacer el cierre de los ingresos y gastos cuando ya se tengan todos los datos. Y con esto se puede sacar un estado de resultado de acuerdo a los datos ingresados.
Para hacer cierre de gastos se acreditan las cuentas de gastos y se debitan la cuenta llamada ganancias y pérdidas. Y para hacer cierre de ingresos se debitan las cuentas de ingresos y se acreditan la cuenta ganancias y pérdidas. Bueno, y ahora vamos con las preguntas del capítulo 6. La primera es para continuar con los conceptos básicos de contabilidad y la primera es ¿qué se entiende por activo no corriente y en qué se diferencia del activo corriente? Bueno, un activo no corriente es cuando un activo dura más de un año en la empresa y es muy difícil de vender. No se va a volver efectivo tan rápido y va a ayudar al proceso de la empresa a crear el servicio o el producto. Varios ejemplos de un activo no corriente serían la maquinaria que usa la empresa, las edificaciones que tiene cualquier compañía, los vehículos o los terrenos. Estos son activos que no van a ser fáciles de convertir en efectivo y se pueden tardar harto tiempo. La segunda pregunta es ¿qué características debe tener un activo para ser considerado como activo fijo? Un activo fijo es un bien de una empresa. Son normalmente usados para la producción o distribución de productos. Algo muy importante o una característica muy importante que tienen los activos fijos es que no están destinados para la venta, sino que son propiedad de la empresa y son usados en la empresa, para la empresa misma. Este activo debe ser tangible y tener vida útil por más de un año. ¿Cómo se clasifican los activos fijos tangibles? Según el libro, pueden ser activos no depreciables, activos depreciables o activos agotables. Por ejemplo, entre estos pueden estar los terrenos, los bienes naturales, las construcciones, las instalaciones técnicas, la maquinaria, los equipos para procesos informáticos o los elementos de transporte, entre otros. Explique por qué algunos activos fijos no se deprecian. Bueno, la depreciación busca reconocer la pérdida de valor de un activo tangible por su uso. Algunos activos tangibles no se deprecian porque no pierden el valor. Por ejemplo, un terreno. Normalmente un terreno, cuando se compra, cada vez se va valorizando, pero este terreno no se puede depreciar porque no tiene las características. La quinta pregunta es ¿qué se entiende por depreciación? ¿Qué métodos se pueden usar para depreciar un activo? Bueno, la depreciación es la reducción anual del valor de una propiedad, de una planta o de un equipo. La depreciación puede depender del uso o del paso del tiempo o de la obsolescencia. Hay varios métodos como la línea recta, las unidades producidas, saldos decrecientes o suma de los dígitos de los años. Uno de los más usados en Colombia es la línea recta. Este método de depreciación consiste en dividir el valor del activo entre la vida útil del mismo. Y ahí se puede definir cuál es el porcentaje de depreciación de este activo. También se puede usar el método de las unidades producidas. Se divide el valor del activo entre el número de unidades que puede producir durante toda su vida útil. Y este número se multiplica en el periodo por el costo de depreciación correspondiente a cada unidad. Estos son los más comunes para definir la depreciación de un producto. Explique qué se debe tener en cuenta para depreciar un activo. De acuerdo a los métodos de depreciación, lo más importante a tener en cuenta es el valor del activo, cuánto me costó cuando yo lo compré. Ese es un dato que siempre debo tener en cuenta. La vida útil del activo, porque con ella sabré cuánto se deprecia por año, las unidades que se pueden producir y el desgaste que puede tener un activo. ¿Qué se entiende por activo agotable? El activo agotable son los activos que están constituidos por los yacimientos de recursos naturales.
Hay varios ejemplos como las minas, los pozos petroleros y una característica de estos recursos es que a medida que se van usando, se van desgastando, se van consumiendo. Es por eso que el agotamiento es la medida contable que se utiliza para asignar el costo de utilizar estos recursos naturales ya mencionados. Al consumo gradual del recurso que no se puede renovar o reemplazar, tal como el petróleo, se le llama agotamiento. ¿Qué se entiende por activos intangibles? ¿Qué activos se clasifican dentro de esta categoría? Bueno, primero que todo, la característica más importante de un activo intangible, como su nombre lo dice, es que no sea material, no sea físico. Normalmente este activo puede estar representado en el valor de una marca o en derechos, en privilegios o en ventajas de competencia. Los activos que están dentro de esta categoría pueden ser activos de mercado, activos de propiedad intelectual o activos de infraestructura. La pregunta número 9 dice: ¿qué se entiende por amortización y por qué los activos intangibles formados al interior de la empresa no se pueden amortizar? Para explicarlo más fácil, la amortización es como la depreciación de un activo intangible. La depreciación es para los activos tangibles y la amortización es para un activo intangible. La amortización es ir registrando el gasto de manera periódica en la contabilidad de la empresa de acuerdo al tiempo que va pasando y del uso que se le da. Y la última pregunta es: ¿qué diferencia existe entre cargos y gastos diferidos? Los cargos diferidos son aquellos gastos pagados por anticipado y que no han sido utilizados aún. Los gastos diferidos son activos intangibles representados por bienes o derechos que permiten reducir costos de operación.